El día de hoy verás toda mi operativa al dato CPI. Capturé un movimiento de más de 160 pips, puntos en CFDs en lo que es el US 30, un gran movimiento en caídas. Quiero que lo analices y luego al final del video tendrás un análisis en detalle de por qué tomé esta idea de trading. Sin más, disfruta de esta gran operativa. Bien, vamos con el análisis a este trade. Estamos en el US 30, temporalidad de 1 hora. Quiero ponerlos primeramente en contexto en el punto en el que estamos. Vean primeramente toda esta subida, una subida muy sostenida que fue el miércoles 5 de febrero. Una subida muy sostenida, incitando a mucha gente a irse en el lado largo. Fallan en tomar buy side, que eran los all-time highs. Fallan en hacer all-time highs, intentan usar el New Week Opening Gap a modo de soporte, pero simplemente falla y se desploma con fuerza dejando un Fair Value Gap. En ese momento te das cuenta de que el hecho de que no hayan usado ese New Week Opening Gap y no hayan querido seguir encaminándose en el lado largo, te está mostrando una debilidad del precio. Es una debilidad con el fin de ir a atacar toda la liquidez que quedó de esta parte, en este low, ya que muchos, incluso con este retroceso, se encaminarían en el lado largo al ver un impulso, retroceso, y esta subida incitaría a muchos a comprar, a irse en el lado largo. Bien, pero simplemente falla y se desploma con fuerza hasta tomar esta sell side y esta sell side. Bien, en ese momento ese desplazamiento es muy interesante, ya que nos crean básicamente una zona premium y una zona de descuento de todo este rango de aquí a aquí. Bien, premium, discount. El tema es que vean cómo cierra el viernes y luego abre domingo, abre en esta parte y empieza a subir. Ahí crearían un New Week Opening Gap también. Pero quiero hacer énfasis en esta vela. Vean que no tiene mecha por la parte de abajo. Tiene una pequeñita por la parte de arriba, eso sí. Pero el hecho de que vean este tipo de velas sin cuerpo, digo, sin mecha por la parte de abajo y simplemente inicia un movimiento en una dirección, eso es dejar liquidez. Bien, entonces, en el fondo, esta liquidez, por ejemplo, que estaba aquí, esta sell side, cuando la tomó de esta manera y empezó simplemente a subir, esto en realidad no fue una purga, no fue una purga esta sell side, así que era muy probable que quisiera volver a tomar esta liquidez, que no es cualquiera, es la del domingo. Y es que resulta que esta semana es muy interesante porque teníamos la salida del dato CPI, lo tuvimos el día de hoy, miércoles. Entonces, como tenemos el dato el miércoles, lo más probable es que lunes y martes se comportaran de una manera compleja, probablemente de rango o de poco rango, ¿sí? Que no hubieran movimientos así de distribuciones muy fuertes. Entonces, si nuestro objetivo era sacar la liquidez del domingo, el día más óptimo probablemente hubiera sido hoy, que era el día CPI, más no el día martes o lunes. Dense cuenta como, por ejemplo, el día lunes
Vean esto, impulso, retroceso, y aquí estarían muchos encaminados a querer vender, a querer seguir con esta dinámica. Por eso el mercado aquí falla y sube a una zona premium, a este Fair Value Gap. Véanlo cómo estaba abierto perfectamente, no había sido rebalanceado. Bien, entonces yo le comentaba, por ejemplo, a todos en la comunidad en Discord y les dije que aquí, si el Smart Money quisiera vender y llevarse la liquidez del domingo, esta no sería una zona óptima, sino que llevarían el precio a una zona premium, sí, en este caso un premium array, y desde ahí soltarían el precio para poder llevarse un buen tramo hasta ese sell side. Ahora, no solo está ese sell side, sino que también estoy viendo en temporalidades mayores y están dejando por aquí unos equal lows muy importantes. Entonces nos dan insinuaciones de querer movimientos en el lado vendedor. Bien, teniendo eso claro, eso era importante. Mi objetivo para el día miércoles era sacar la liquidez del domingo. Bien, sacar la liquidez del domingo, pero resulta que el dato CPI salió con mucha fuerza y alcanzó a tomarla. Bien, eso es importante porque, claro, la idea cuando tú operas el dato CPI es que tú de 8:30 a 9:30 solo observes el mercado, no tomes decisiones, no tomes trades, porque es muy probable que pierdas. Es más sencillo si simplemente dejas correr toda esa primera hora el dato y te enfocas en ver dónde probablemente está la liquidez o qué intentan hacer con ese movimiento del dato. Bien, ahora vamos a acercarnos. Aquí tenemos ya puesto el New York Midnight Open del día miércoles. Bien, vámonos a temporalidad de 15 minutos. No, de 30 minutos. Entonces, voy a usar el botón de reproducción. Bien, voy a usar el botón de reproducción. Eso sí, para lo único que uso estos botones de reproducción solo son para poder mostrarles mejor el gráfico. Recuerden, no soy muy partidario de usar ese botón de reproducción para estudiar o hacer backtesting. No es la forma correcta, o en mi parecer no es la forma correcta para aprender. Entonces, en este caso solo lo estoy usando para enfocarme en este tramo de aquí y explicar lo que sucedió. Entonces, el CPI cae con mucha fuerza purgando la liquidez del domingo. Esperaba que purgaran esa sell side, pero resulta que el movimiento fue tan fuerte y empecé a detectar que dejaban solo mechazos, 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 mechazos. Esto normalmente te indica que en realidad no fue una purga como tal de esa sell side, sino que probablemente eso se llama liquidity purge. Digo, liquidity sweep, perdón. Esa sería la liquidity sweep, que sería liquidity sweep, como un barrido. Bien, liquidity sweep. ¿Qué te dice? Que básicamente esto no fue una purga como tal, sino que probablemente quieran hacer otra caída para tomar esa liquidez. ¿Listo? Más no un reversal que estableció un mínimo y va a iniciar un nuevo high, sino que probablemente quieran intentar algo nuevamente en el lado vendedor. Eso te dice la liquidity sweep. Bien, entonces, en este movimiento detecté que empezó a subir con mucha fuerza dejando toda esta liquidez por la parte todavía de abajo. Así que había unas probabilidades muy altas de que muchos traders retails, sí, cuando me refiero a traders retails, me refiero a gente o traders menos experimentados que usan zonas de soporte y resistencia, líneas de tendencia, hombro, cabeza, hombro, todos esos patrones chartistas. Bien, por ende, aquí todavía seguía quedando mucha liquidez y incitaron a muchos traders a comprar esa caída, una caída muy fuerte y la gente intenta, haz de cuenta, cazar el mínimo, en plena caída, cazar el mínimo. Así que estas subidas son excepcionales para que mucha gente se meta en compras. Bien, pero aquí abajo sigue habiendo liquidez de esa gente que está comprando ese movimiento. Una vez detecté eso, voy a quitar ahora sí el botón de reproducción. Supe que esa subidita probablemente en cualquier momento la dejarían caer muy fuerte a purgar este low o como mínimo un lows de por aquí cercanos, que ya veremos en temporalidades menores. Aquí es donde incursiono en la temporalidad de un minuto. Bueno, primeramente 5 minutos para establecer algo importante y es que de todo este rango de aquí, date cuenta, todo este ranguito de aquí, eso nos crea una zona premium, ¿listo? De toda esa caída. Esta sería la zona premium y esta sería la zona de descuento. Bien, entonces voy a dejar puesto el equilibrium. Bien, importante. Ahora, si nos vamos a temporalidad de un minuto. Entonces, si el mercado quisiera caerse a purgar toda esta sell side o esta sell side o esta sell side, estaría muy óptimo que fuera una zona de equilibrium. Y eso fue lo que hizo.
fue hasta un punto de equilibrio. El tema es que dense cuenta cómo formularon este suelo. Sí, como si fuera una zona de soportes. Recuerden, esta es la Sell Side Liquidity del domingo. Vamos a dejarla aquí al lado derecho, en el medio y más grande. Bien, resulta que empiezan como si fuera una acumulación, pero en el fondo, si tú tienes un poquitico más de experiencia en cómo piensan los traders retails, podrás darte cuenta de que esto probablemente sea un hombro izquierdo, hombro derecho y la cabeza. Bien, hombro, cabeza, hombro. ¿Listo? Hombro, cabeza, hombro. Y que cuando esto rompe en el lado largo, mucha gente se iba a incorporar a comprar, a comprar, a comprar. Eso quiere decir que ¿dónde hay stops? Aquí, aquí, aquí y probablemente aquí también. Bien, ahora, esas caídas se pudieron expandir muchísimo más y tomar hasta aquí. Esa es la realidad. También pudo haber sido hasta ahí, pero no precisamente tendría que ser hasta ahí. Bien, el tema es saber que aquí habría liquidez en todo este movimiento y que ese hombro, cabeza a hombro estaba incitando a gente a ir en el lado largo. Pero yo sabía en temporalidades mayores que esto de aquí, todo esto se veía como liquidity sweep y que había una probabilidad muy grande de que el mercado simplemente quisiera volver y hacer un nuevo mínimo. Bien, entonces esperé a que el mercado simplemente hiciera alguna insinuación en el lado largo para que muchos se incorporaran. Bien, ahora vean cómo este último movimiento es el Judas Swing. Este movimiento de aquí es el Judas Swing que viene desde aquí. De aquí hasta aquí es tu Judas Swing, es ese movimiento que incita a los traders a meterse en una dirección, a que compren, a que se metan en el lado largo. Luego de que crean un Judas Swing, dense cuenta cómo se queda aquí haciendo una estructura muy conocida para muchos traders retails y es una bandera alcista. Mira cómo se queda mucho tiempo, como que hace bastante tiempo. Eso es una acumulación de buy stops, es una acumulación de gente incorporándose en el lado largo. Ahora, una vez rompen aquí este high, aquí hay mucha más gente comprando. Ahí se crea una total sub de gente comprando esta posible bandera alcista. Compran para encaminarse en qué? En el lado largo. Es ahí cuando se traspasa ese high. Vean esto. Traspasan este high aquí, lo voy a anotar en azul, porque ahí habrían buy stops, gente comprando. Bien, ahí estarían comprando. Lo pongo a la derecha, en la parte de arriba y más pequeño. Bien, compran y cuando cae me dejan un order block. Ese order block fue el que yo vendí y el que usé para la entrada principalmente. Bien, ahora no solo eso, sino que por ejemplo ustedes tendrían este inversion fair value gap de aquí. Así que ustedes podrían vender, si son rápidos en darse cuenta del movimiento que se está creando, podrían vender el order block como lo hice yo. Pero si no esperarían a que se cree este inversion fair value gap, una vez traspasa, podrías vender. ¿Cuál sería tu objetivo? Bueno, tendrías sell side por aquí, sell side por aquí, sell side por aquí. Bien, y por abajo tendrías esta de aquí. Bien, hay muchas sell side que se puede ir tomando en el lado vendedor. De todos los que se metieron a favor de estas compras. Bien, sabemos que esto fue el dato CPI, es una caída muy fuerte y empiezan a acumular, rompen como si fuera un hombro, cabeza, hombro y ya piensan que va a haber una recuperación. Entonces aquí hay muchos stops. Ahora, date cuenta dónde fueron mis ejecuciones. Ponemos el de ejecuciones. Mira esto. Ventas en el order block. ¿Listo? Clarísimo. Vendemos el order block porque supimos identificar que esto era un Judas Swing, que esto era una acumulación de buy stop formando una bandera alcista para que la gente se incorporara en el lado largo. También sabíamos que esto era probablemente un hombro cabeza a hombro y que mucha gente lo estaba comprando en la ruptura. Bien, entonces esa caída, ese cambio ahí, tú lo podrías vender incluso aquí en el inversion. Si no tienes todavía claro el order block, puedes vender el inversion y atacar sell side, sell side, sell side. Entonces date cuenta cómo en plena caída tomé mi primer parcial en esta sell side. Segunda caída, tomo parciales en esta sell side. Esperé y finalmente me iba protegiendo porque no sabes si de pronto llegara a fallar este objetivo. Y como fue un movimiento tan fuerte, lo ideal es que tomes parciales, que le pagues al trader. Bien, es importante porque podrías estar incluso equivocado con tu take profit final. Entonces, parcial, parcial y finalmente stop profit al sacarme aquí, en este high. Así me ahorré este movimiento que se me pudo haber ido en contra. Bien, pero se entiende la dinámica. Eso fue lo que busqué el día de hoy.
Bien, hoy que fue miércoles 12 de febrero con la creación del dato CPI. Lo ideal es que siempre lo dejen correr, que pase esa primera hora y que vean qué intentan hacer. Así mucho más adelante pueden operar. Ahora, dense cuenta que esto no fue ejecutado a cualquier hora. Fue en la macro 10:50, 11:10. ¿Listo? 10:50, 11:10 fue en una macro, en un momento esencial. Recuerden que las macros se toman decisiones y es probablemente donde surjan esos modelos, esos setups, esos puntos donde crean turtle subs, esos movimientos donde inducen a gente. Tienen que prestarle mucha atención a lo que son las macros. Bien, entonces ese básicamente fue el trade del día de hoy. Espero hayan aprendido bastante, se hayan llevado muy buena información, hagan un buen análisis porque hay bastante de este gráfico que se puede aprender y nos vemos en un próximo live trading.